no profanes una tumba. ¿Les ha pasado que en algún momento en el que saben que se encuentran solos, pueden percibir una presencia más? Últimamente me ha sucedido mucho esto, y creo que fue desde hace un par de meses que asistí al entierro del padre de una de mis amigas. Mi amiga me habló por teléfono y me dio la mala noticia: su padre falleció de cáncer hace ya más de una semana, y apenas había tenido tiempo de informarnos a los demás de lo que pasó. Se acercaba el día del entierro, por lo que decidí acompañarle en su dolor, y de una vez ponerme al día con ella. En el lugar se encontraban otros compañeros y amigos de la escuela donde todos nos conocimos, y después de la ceremonia nos quedamos a platicar al lado de la tumba de su padre. Yo me encontraba algo desvelado de la noche anterior debido a que estaba estudiando para mis exámenes, me sentía tan cansado que quise sentarme un rato, y el mejor lugar que elegí para hacerlo fue una tumba grande de color negra que sobresalía de más. Uno de mis amigos se acercó y me preguntó si no sentía alguna culpa al sentarme sobre el lugar de descanso de algún muerto. Siendo honesto, nunca me importó, e incluso me hice a un lado para que él también se sentara, y sin dudarlo lo hizo también. Después de unos minutos platicando entre los dos, mi amigo me comentó que sentía un hormigueo en el muslo y quería levantarse para estirar un poco las piernas, pero al querer hacerlo no lo logró. Me dijo que quizás se le había trabado la cadera. Yo quise levantarme y tampoco pude. Al principio fue gracioso pensar que estábamos pegados a la tumba, pero después de un rato fue desesperante. Le pedimos ayuda a otro compañero que estaba ahí cerca, nos dio la mano a ambos, estiró con fuerza y después de mucho esfuerzo nos logró levantar a ambos. Revisé la tumba para ver si no había algo en lo que nos enganchamos o algún líquido pegajoso, pero no había nada. La tumba era de mármol pintada de negro. Me entró curiosidad y leí el nombre de una mujer. No le di mucha importancia, pero alguien detrás de la cruz de la misma tumba se quedó mirando lo que pasó. Se trataba de una chica de tez blanca y cabello lacio de color negro. Llegué a la conclusión de que se trataba de un familiar de mi amiga, así que solo le saludé levantando la mano, pero ella no me contestó. Nos quedamos hasta que cerró el cementerio. Me despedí de mis compañeros y en especial de mi amiga. Mi casa no quedaba lejos de ahí, así que decidí caminar hasta ella para ahorrarme el pasaje. Eran tan solo las 8 aún, así que pensé que habría algo de gente en las calles, y si me apresuraba llegaría en menos de 30 minutos. Pero no fue así. A pesar de la hora, las calles siguientes se encontraban muy solitarias. Era lógico, pues era domingo y todo mundo se preparaba para clases y trabajo del día siguiente. Ya llevaba un par de cuadras recorridas y escuché algo detrás de mí. Me di la vuelta por precaución por si alguien me seguía, pero no había nadie. Al principio fue un ruido como si algo se arrastrara, pero cuadras más adelante se escuchaba como si fueran los pasos de un caballo. Como me encontraba solo en la calle, pensé que quizás era el eco de mis pisadas sobre las casas de un lado mío, así que apresuré el paso. Más adelante se encontraba un terreno baldío por el cual pasaría, y ya no se escucharía ese eco. 5 minutos después de estar trotando llegué al terreno, y descansé un poco sentado en la orilla de la banqueta, y en lo que recobraba el aliento escuché nuevamente los cascos de un caballo acercándose hacia mí. Giré la cabeza un poco, pero no vi nada. Miré hacia el otro lado y tampoco vi nada. Estaba yo solo, y en eso detrás de mí escuché claramente el suspiro de lo que parecía ser un caballo. No sé qué pasó, que me entró mucho miedo. No quería voltear para averiguarlo y ver qué era lo que me estuvo siguiendo, así que me mantuve quieto observando el piso. Pensé que ya que recobrara el aliento correría hasta el otro extremo del baldío. Estaba ya por levantarme, y en eso de mi lado derecho y de reojo, pude ver un enorme hocico de un caballo cubierto de lo que parecía ser brea negra. Lo abrió y un enorme diente en forma de colmillo se mostró. Supe que tenía que huir de ahí, así que al intentar levantarme no pude hacerlo. Algo me detenía. Pasé las manos en la banqueta, y pude sentir un líquido viscoso. Me miré la mano y era un líquido muy parecido al que tenía el hocico de aquel animal, así que me estiré como pude pensando que no importaba romper el pantalón, y por fin de tanto esfuerzo que hice,
logré zafarme de ahí y huir corriendo. No paré hasta llegar a casa. Lo primero que hice fue meterme al baño para tomarme una ducha y revisar aquella sustancia, pero al quitarme la ropa no tenía nada. Si algo me había seguido desde el cementerio me había metido un buen susto, así que me puse a rezar un poco, y llegué a la conclusión de que todo era a consecuencia del cansancio extremo que traía desde noches atrás. Tomé un descanso, puse una alarma para que me despertara dentro de 2 horas y seguir estudiando, y en el segundo en el que puse la cabeza en la almohada y cerré los ojos, escuché que algo se movía en mi habitación. Creo que debo señalar que esa noche me encontraba solo, pues mis amigos con los que comparto la casa no se encontraban. Normalmente me avisan cuando están por llegar, pues soy el único que tiene llaves. Abrí los ojos y con la mirada busqué qué pudo haber ocasionado ese ruido, y al no encontrar nada raro, volví a cerrar los ojos, pero ahora me tapé hasta la punta de la cabeza con el cobertor. La alarma sonó y me levanté rápidamente. No podía seguir dormido, así que me fui directamente a mi escritorio y prendí la lámpara de noche que tenía a un lado, encendí mi radio y no se escuchaba la estación que siempre me acompañaba tan tarde, no agarraba señal o quizás no sintonicé correctamente, así que le moví un poco a la antena, pero no funcionaba nada. Entonces recordé que las persianas que tenía frente a mí hacían interferencia. Tomé el cordón para jalar de ellas y que se abrieran, y al hacerlo pude ver en el reflejo de la ventana que un enorme animal se encontraba detrás de mí. Me di la vuelta y no había nada, el corazón me latía a 1000 por hora, casi sentía que se me salía del pecho, incluso hasta lo podía escuchar. Miré hacia la ventana nuevamente y no vi aquel reflejo, el brazo izquierdo se me adormeció y tuve que volver a sentarme para tranquilizarme. La radio por fin había agarrado señal en una estación de lo que parecía ser música clásica donde se reprodujeron cantos estilo gregoriano. Ya que me estaba tranquilizando, el timbre de mi teléfono me sobresaltó y pude ver que se trataba de mi amigo que se sentó junto conmigo en la tumba. Le contesté la llamada, lo escuchaba muy alterado, no paraba de hablar sin sentido y por más que le pedía que se tranquilizara no me escuchaba, pero en un segundo se quedó en silencio, y me preguntó si yo también estaba escuchando la misma estación que él. Le comenté que puse la radio, pero no lograba sintonizar nada, pero en su caso el estéreo de su casa se había encendido por sí solo, y antes de eso, mientras estaba mirando la televisión, algo le lastimó el hombro, se quitó la camisa para ver qué fue lo que le dolió tanto, y se dio cuenta de que se trataba de una gran mordida. No supe si contarle lo que me estaba ocurriendo a mí para no espantarlo más, así que lo que se me ocurrió fue decirle que se mantuviera en el teléfono hasta que se sintiera mejor y que platicáramos. Él aceptó, pero antes me pidió que apagáramos la música, se sentiría más tranquilo. Le dije que sí. Presioné el botón para apagar la radio, esta siguió tocando, me desconcertó tanto que la desconecté de la corriente eléctrica, pero aún así seguía funcionando. Esto ya era una obra del diablo, y por el teléfono escuchaba que mi amigo tampoco podía apagarla, y justo cuando estuve por preguntar si le había ocurrido igual que a mí, la línea se cortó. Volví a marcarle, pero no tuve éxito, temía que algo le hubiera ocurrido, y entonces recordé que ambos nos quedamos sentados en la tumba de color negro en el cementerio, y que quizás estábamos recibiendo un escarmiento por haberlo hecho. Se me vino a la mente que tenía que regresar al cementerio y pedirle perdón al ser que estuviera descansando en esa tumba. Yo sabía que ya se encontraba cerrado y era ya muy tarde, pero algo me decía que no podía esperar más. Durante el camino hacia el cementerio escuchaba que me estaban siguiendo, por más que me estaba apresurando sentía que les faltaba poco por pisarme los talones, miraba hacia atrás para ver qué era lo que me seguía, pero igual que antes no veía nada. Llegué al lote baldío por el que me detuve la primera vez que vi el hocico del caballo, ahí detuve un poco el ritmo y caminé en vez de trotar para recuperarme un poco, cuando desde lo oscuro del terreno pude apreciar que una cara sonriente me veía. Al principio me quedé congelado, pero se acercó hacia mí un sujeto, se trataba de un vagabundo que me saludó enérgicamente, quise ignorarlo y seguir mi camino, pero me detuve en cuanto me dijo que algo me estaba siguiendo. Me di la vuelta y le pregunté si él también podía verlo,
y me dijo que también podía escucharlo e incluso olerlo. Me comentó que él anteriormente también se durmió en el cementerio, y aquella cosa parecía ser una especie de guardián y lo seguía a todas partes. Me dijo que podía mirar a la izquierda o a la derecha, a mis pies o de reojo, pero que sobre todo jamás volteara hacia arriba, pues odiaba que los miraran a los ojos. Le pregunté si lo veía detrás de mí y me dijo que sí. Sin decirle nada, solo moví la cabeza en señal de agradecimiento y continué mi camino, y mientras lo hacía, repetía el Padre Nuestro en voz alta. Al llegar al lugar, busqué la manera de brincarme la barda. Realmente no fue tan complicado como lo pensaba, pero al momento en que pisé el camposanto, tuve la sensación de que se trataba de una pésima idea. No sabía si lo que estaba mirando era real o no. Pude ver gente alrededor de una tumba, todos vestían de negro y se encontraban hincados. En otro lugar pude apreciar una niña llorando desconsoladamente, pero nadie parecía hacerle caso, y en la tumba a la que yo me dirigía, me encontré con un rostro familiar que había visto antes. Se trataba de la chica que había visto poco después de que mi amigo y yo nos quedáramos pegados. Desde un principio pensé que se trataba de un familiar de mi amiga, pero caí en cuenta que quizás era ella quien estaba descansando en paz en la tumba de mármol negro. No supe qué decirle, tan solo me hinqué y recé por un par de minutos. Estaba aterrado de estar ahí, y ya quería irme, así que intenté hacerlo lo más rápido que pude. Le pedí una sincera disculpa y le ofrecí llevarle una veladora entre mi amigo y yo. Miré a la chica y ella se desvaneció en la oscuridad. Después de eso tuve una sensación de alivio muy grande. Me había liberado de aquel castigo. Me levanté y salí de ahí para volver a brincarme por la barda. De regreso me dio tanto gusto ya no escuchar que me seguían. Estaba tan aliviado que quise ir a darle las gracias al vagabundo, pero al pasar por el lugar no había nadie. Incluso no me había dado cuenta de que todo se encontraba cercado. No tenían forma de entrar o salir. Pensé que quizás Dios me había escuchado y sabía el problema que yo mismo me ocasioné, y que de alguna manera me apoyó. Al llegar a casa marqué a mi amigo. Él me contestó y me dijo que ya tenía rato que la música había parado, y ya tenía rato tranquilo, así que le conté lo que me pasó y cómo lo solucioné. Por su parte me comentó que también llevaría flores a la tumba. Al día siguiente entre mi amigo y yo cumplimos nuestra promesa. No ha pasado mucho tiempo desde eso, pero aún he llegado a tener la sensación de que algo me vigila. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.